Venezuela es para muchos y en muchos un espejo en el que puede mirarse y horrorizarse el Ecuador. Por eso nos vamos a Caracas con una de sus líderes políticas más importantes, la ingeniera María Corina Machado. ¿Cómo está usted, ingeniera? Buenos días. Cuénteme, ¿qué pasó en Venezuela después de la sucesión de desatinos del señor Maduro, la desaparición del señor Chávez, la aparición de fisuras en los movimientos oficialistas y sin embargo el señor Maduro ganó las elecciones? ¿Qué pasó? Bueno, es muy importante entender cuál es la naturaleza del régimen que hoy existe en Venezuela para no sorprenderse frente a estos resultados. Cuando en un país no existe autonomía de poderes, cuando se concentran todos los recursos económicos, mediáticos y se controlan las instituciones por parte del Ejecutivo, cuando se pone en práctica un proceso de intimidación feroz, brutal, contra empleados públicos, los beneficiarios de los programas sociales, los contratistas del Estado, cuando los altos mandos de las Fuerzas Armadas dicen estar a favor de la preservación de un modelo político y de una ideología y no de la nación como establece nuestra Constitución, entonces uno se pregunta, ¿son estas elecciones limpias, libres, justas? ¿Representan realmente las aspiraciones y las preferencias de los venezolanos? Y la respuesta es contundentemente no. Venezuela está viviendo uno de los momentos más oscuros de nuestra historia, que aunque el precio del petróleo está, y ustedes lo saben muy bien, cercano a los $100, producto de 15 años de bonanza y de ingresos al Estado, la población está viviendo una situación depauperada en lo económico y trágica en lo social. Y la mayoría aspira a un cambio profundo, pero tenemos que asumir que enfrentamos un sistema que no es democracia y que por lo tanto, además de votar, tenemos que ejercer otras acciones ciudadanas para que esa mayoría pueda efectivamente ejercer el poder ciudadano. Creo que dije bien, un espejo es Venezuela en el que podría mirarse y horrorizarse el Ecuador. Ingeniera Machado, pero lo que usted me está diciendo en el fondo es que con esa estructura de poder tan concentrado, tan centralizado, tan represivo, Venezuela no podrá salir por las urnas, por la vía democrática, jamás del chavismo. Lo que estoy diciendo es que el 14 de abril, cuando tuvo lugar las elecciones presidenciales, donde ganó Enrique Capriles, y ratificado este 8 de diciembre, los venezolanos hemos aprendido una lección dura, y es que no basta ser mayoría y ganar elecciones para lograr un cambio en el poder político. Tiene que ir acompañado de otras acciones y sobre todo de un espíritu consciente de lucha, de lo que significa votar en dictadura. No significa descartar esta opción porque en esencia somos demócratas y el voto como derecho es algo al que jamás vamos a renunciar. Pero no es solamente el derecho a votar, sino el derecho a elegir el que debemos defender. Y por lo tanto, para que estos modelos y estos regímenes retrocedan, nuestra participación electoral tiene que estar acompañado de un proceso de movilización ciudadana, de protesta, de reclamo y de denuncia en el cual no hemos avanzado todo lo que se requiere. ¿Qué va a pasar a propósito de esto con la Mesa de la Unidad? Porque como que en los últimos días aparecieron fisuras. ¿Se va a mantener la unidad de la oposición? Todo organismo plural y democrático tiene en su esencia no solamente que permitir, fomentar los distintos puntos de vista y el derecho a disentir. Claro. Y siempre he sostenido que la Mesa de la Unidad es de unidad, no de unanimidad. Eso es lo que tiene el chavismo y el PSUV, donde no se permite exponer punto de vista alguno distinto al que tiene el supremo comandante. Por el contrario, dentro de la Mesa de la Unidad existimos personas con distintas experiencias, ideas, propuestas y estrategias. Y mucho más cuando se enfrenta a un régimen como el que existe en Venezuela, que intenta desplazarse a democracia para esconder el autoritarismo más brutal. Y en estas horas, debo decir, que no solamente violaron la soberanía popular al imponer todo tipo de atropello, de miedo, de violencia durante el proceso electoral, pero es que a los alcaldes y concejales electos de la unidad, a quienes no pudieron arrebatarle ese derecho, hoy el señor Maduro está ordenando que se le quiten competencias, activos, recursos. Es el despojo de las instancias de poder local en las cuales se expresó el ciudadano. Eso demuestra su naturaleza y nos obliga
a reorientar la lucha de las fuerzas democráticas que somos mayoría y que no vamos a permitir que Venezuela sea sometido a un régimen de control absoluto y además controlado desde La Habana. Usted dice no lo vamos a permitir. ¿Cómo lo van a impedir? Como lo hemos hecho los venezolanos a lo largo de nuestra historia, apelando a nuestras convicciones, a la fuerza de nuestras aspiraciones. Como enfrentamos no solamente el sueño independentista hace 200 años, sino el inicio de la democracia, primero en el 45 y después en el 58, donde los ciudadanos asumimos la responsabilidad individual e intransferible que implica el ejercicio pleno de la libertad. Desde luego, esto requiere un liderazgo amplio, firme, dispuesto a arriesgar y arriesgarse y asumiendo el riesgo como un acto de responsabilidad. Eso es lo que nuestra generación tiene la obligación histórica y moral de asumir frente al país y frente a América Latina, porque yo me atrevo a decir que buena parte del futuro de América Latina y de estabilidad de la América Latina se define hoy en suelo venezolano. Tiene mucha razón, pero no solo en suelo venezolano, hay muchos otros países donde cada día se está luchando por la libertad de los pueblos. Ingeniera, pero usted dijo, y con razón, que la unidad no significa unanimidad. Me está diciendo que hay disidencias y que a lo mejor Capriles dejaría de ser el líder de la oposición, que a lo mejor podría haber una lucha por el liderazgo de la oposición. En absoluto, en absoluto. Quienes han estado en todas estas fases del proceso de lucha democrática y de construcción democrática al frente de los distintos procesos tienen una posición invalorable que no queremos en ningún caso subestimar. Lo que se está planteando es que frente a un régimen que arremete con toda su fuerza, mientras usted y yo hablamos, en Venezuela se están persiguiendo de una manera despiadada a sindicalistas y trabajadores que defienden sus contratos colectivos, a los periodistas que simplemente quieren relatar y describir lo que son las protestas ciudadanas, la corrupción del Estado. Se persigue a los diputados, a los concejales recién electos, simplemente por mantener con firmeza y cumplir su mandato ciudadano. En este momento, en el seno de la Mesa de la Unidad, hay distintos planteamientos sobre cómo encauzar de manera más efectiva esta lucha. Mi posición ha sido muy clara. Primero, la Mesa de la Unidad tiene que abrirse ahora a estos nuevos dirigentes legitimados a nivel de alcaldías y concejalías, y también con esos dirigentes que o les quitaron su triunfo o no lograron alcanzar esa mayoría, pero que son fundamentales como esa vanguardia de lucha, entendiendo que Venezuela no puede aguantar ni 6, ni 3 años, ni 2 años en esta dirección. La destrucción en nuestra capacidad productiva, la destrucción en nuestra infraestructura física, en las instituciones, pero sobre todo en los valores y en la cohesión social que se está infringiendo en nuestro país, no puede continuar. Y nosotros encontramos en nuestra Constitución mecanismos democráticos para enfrentar y sustituir a quienes se aferran en el poder, apelando a la fuerza y a la convicción de que la mayoría de los venezolanos no queremos que se imponga un régimen de sumisión y control, que no es otra cosa que el castrocomunismo cubano. Y bueno, parece claro que las elecciones de abril fueron ganadas por la oposición, que hubo un gran fraude electoral, pero en este momento gobierna el señor Maduro, y para hacerle frente al señor Maduro, si no se mantiene la unidad de la oposición, si empieza una lucha por el liderazgo, puede destruirse eso que para los otros países que vivimos regímenes similares es un ejemplo. La unidad de la oposición. Aquí en el Ecuador seguimos sufriendo las mezquindades, las pequeñeces, los egoísmos, las insignificancias de muchos de nuestros líderes de la oposición, que cada uno se siente presidenciable y al final ninguno lo es. ¿Puede pasar eso, que empiecen a disputar el liderato a Capriles, o que Capriles se quiera aferrar al liderato y eso impida que se mantenga la unidad opositora? Mire, los venezolanos hemos aprendido con un costo duro, profundo, la importancia de la unidad como una condición esencial en esta lucha. Y quienes hemos ganado internamente primarias, quienes hemos perdido, y los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos,
ejercen esa función de supervisión o, como yo diría, de contraloría, para que efectivamente las fuerzas políticas no se disgreguen, las fuerzas políticas democráticas. Por el contrario, el desafío ahora no es disminuir la unidad, sino ampliarla a otros sectores, ampliarla al sector de la dirigencia sindical en lucha, que está siendo en este momento brutalmente atacada, al sector estudiantil, a los profesores, a las autoridades académicas, a los sectores gremiales, que en este momento también sufren el ataque de un régimen que no tolera espacio alguno de autonomía y libertad, y que por lo tanto quiere erradicar toda la disidencia. Nosotros estamos muy conscientes de la responsabilidad histórica que tenemos, muy conscientes de que esta unidad de propósitos y de valores es indispensable para enfrentar y para ganar esta lucha. Porque yo lo escribí en estos días, el objetivo de la fuerza democrática no es consolidarse como una fuerza democrática, es lograr el poder para devolvérselo a los ciudadanos. Eso es precisamente lo que vamos a hacer. ¿Lograr el poder a qué plazo? Al plazo más inmediato posible. Pero el más inmediato posible significaría el desplazar al gobierno de Maduro y reemplazarlo por otro gobierno. Desde luego, y por eso hace unos minutos le decía a usted que nuestra Constitución, la Constitución venezolana, tiene mecanismos democráticos para plantear la remoción del poder, la sustitución del poder. Uno de ellos es la Asamblea Nacional Constituyente, activada desde la gente. Uno de ellos, hay otros, referéndum, reformas, y desde luego acompañada con la presión y la protesta ciudadana, que es un derecho humano esencial y al cual más le temen los regímenes despóticos. No podría, y quiero pensar en todos los escenarios, incluso los peores, ¿no podría eso derivar, ingeniera, eventualmente en una guerra civil, dado que durante estos años el régimen chavista ideologizó a las Fuerzas Armadas para que ya no sean Fuerzas Armadas de Venezuela, sino Fuerzas Armadas del chavismo? Bueno, en efecto, una de las acciones más terribles que se han cometido en Venezuela en estos últimos años ha sido la destrucción de la moral y la institucionalidad dentro de las Fuerzas Armadas, por acciones como las que usted dice, la creación de las milicias como una instancia paralela, la infiltración incluso de oficiales de Fuerzas Armadas extranjeras, en este caso de las Fuerzas Armadas cubanas dentro de nuestras Fuerzas Armadas. Sin embargo, yo les digo algo, yo conozco mi país, lo recorro todos los días, hablo con venezolanos de todos los rincones y todos los sectores, y yo les garantizo que la mayor parte de las Fuerzas Armadas venezolanas son institucionales, le responden a la Constitución y quieren defender la nación. Y frente a un régimen que ha ultrajado y entregado nuestra soberanía, desde el territorio hasta las decisiones esenciales acerca de nuestro destino y nuestros recursos, transfiriéndolas a otro gobierno, esas Fuerzas Armadas van a responder en respeto a la vocación democrática del pueblo de Venezuela. Por eso yo digo, un liderazgo que tenga la firmeza de defender el país y hablar con la verdad, desde luego implica riesgos, pero el riesgo como un acto de responsabilidad. No podemos permitir el chantaje que se pretende imponer sobre nosotros al decirnos que la protesta, la denuncia y la defensa de nuestros derechos es una provocación a la violencia. Eso es responsabilidad de quienes actúan frente a ella violentamente. Y eso no lo podemos tolerar, porque te recuerdo algo, paz sin libertad es sumisión. Paz sin libertad es esclavitud. Y los venezolanos no vamos a permitir vivir de rodillas. Qué bien. Le hago una pregunta final. Después de tantos años, década y media, de dos gobernantes supermachos como Chávez y Maduro, ¿está Venezuela preparada para tener una presidenta, por ejemplo, la presidenta María Corina Machado? Bueno, yo lo he dicho desde el día que decidí servir a mi país desde la política. Claro que quiero ser presidente de Venezuela. Y quiero ser presidente de Venezuela para poder servir y transformar a mi país en una serie de valores y de planteamientos que los venezolanos me han escuchado plantear y que además siento que comparto con el pueblo de Venezuela. Ahora, lo fundamental es, para plantear cualquier
cambio y gobierno democrático, lo esencial es entender el momento que vivimos ahora y lo que requiere, desde el punto de vista de la razón, la emoción y la pasión, enfrentar este régimen. Las mujeres tenemos en Venezuela no solamente una contribución fundamental que dar en defensa de la democracia y la libertad, pero es que en estos 15 años, en primera línea, han estado las mujeres, porque hemos entendido que el ataque fundamental, la víctima fundamental para estos regímenes es la familia. Y se trata, por lo tanto, de defender nuestros hijos, nuestra familia, nuestro patrimonio familiar y, desde luego, nuestra nación. María Corina Machado, muchísimas gracias por haber atendido hoy el requerimiento de la República.es. No creo que haga falta hacerle acuerdos, lo hago, sin embargo. Cuando ustedes luchan por la libertad de Venezuela, no luchan solamente por la libertad de Venezuela, luchan por mantener viva la esperanza en muchos otros países que están sometidos a regímenes concentradores, a regímenes autoritarios, intolerantes, prepotentes, que tras una fachada democrática esconden una máscara siniestra, la máscara siniestra de la opresión y de la privación de las libertades. Muchas gracias. Gracias a ustedes, y solamente decirles, los venezolanos sabemos que aunque algunos gobiernos o jefes de Estado teóricamente democráticos de la región nos den la espalda en esta lucha, los pueblos democráticos de América Latina estamos unidos y por eso juntos lograremos construir sociedades libres, dignas, de superación, de progreso y, desde luego, viviendo en paz. Dios los bendiga y gracias. Algún día construiremos el sueño bolivariano, el sueño de Bolívar, que no es el sueño de Chávez ni de otros caudillos por el estilo. Gracias, buenos días, ingeniero Machado. María Corina Machado, una de las líderes más importantes, más significativas, y la he seguido en su actuación política durante muchos años, una de las líderes políticas más importantes, no solamente de Venezuela, de América Latina.